podemos tener x igual a 1x y menor que y prima, o podemos decir probabilidad de x mayor que x, probabilidad de y menor que y. Eso podemos plantearnos varias relaciones, ¿no? Eso es cuando nos interesan las dos variables. Ahora, cuando consideramos una cuando decimos distribución marginal, marginal, entonces tenemos por un lado x variable marginal discreta. Estamos con discreta, ¿no? Discreta x. Esa va a tener su rango. Rango de la variable marginal x. Variable marginal discreta x. Esa va a tener su función. Como estamos utilizando la optimización. Función marginal. Entonces, E sub x de x, que es igual a la sumatoria. A ver, esto sumamos hacia abajo, ¿no? Y abajo lo que va variando es y por x para todo y en ese rango de y. Y recuerdan, teníamos así x y x1, x2, x3, xe, y1, y2, y sub n. Entonces,
Entonces aquí venía esta sería la marginal entre Y de y esta sería la marginal de X. Entonces aquí yo tengo la marginal de la probabilidad X1, la marginal ¿no? Entonces, aquí está la probabilidad conjunta. X1 y U, probabilidad de probabilidad de Y sub 1. Eso quiere decir que para obtener esta probabilidad marginal de Y sub 1, he tenido que sumar sumatoria de todos los pares de X y sub 1 para poner aquí todo y rango bidimensional, ¿no? Donde y se mantiene. Aquí lo mismo, probabilidad X1 y 2 probabilidad X2 y probabilidad y M N dice la suma horizontal de las probabilidades conjuntas, ¿no? Igual a la probabilidad X1 y 2 es la probabilidad X2 y 2
y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tenemos la función marginal o probabilidad marginal X. Luego viene función acumulativa, podemos hacer también. Función acumulativa. Si se acuerdan, estamos haciendo una repetición cuando se trata de una variable, todas sus características. Sus características, esto que viene f de x, pero aquí es x, es una variable, aquí abajo, x es una variable marginal. Pero eso significa f de x, como siempre, probabilidad marginal. ¿Cómo se llama? Esperanza matemática. Esperanza matemática. La variable discreta marginal, esperanza de x, que es variable marginal. Entonces, la media marginal, probabilidad, que es, digo, sumatoria de x por su probabilidad marginal para todo x que pertenece al rango de x, es decir, x1, probabilidad de x1 marginal más x2 más probabilidad marginal de x0. Entonces, eso es obteniendo de aquí, ¿no? De la tabla, la tabla de distribución marginal. Luego su varianza. Su medida de dispersión. Varianza de la variable aleatoria discreta marginal. Entonces, varianza marginal x es igual a la esperanza de la variable marginal con respecto a su media marginal
desarrollo también será esperanza de la variable marginal menos la media marginal al cuadrado. Todo se repite. Ahora, ¿esto cómo se desarrolla? La esperanza marginal x al cuadrado, la media viene a ser la sumatoria de x cuadrado por su probabilidad marginal x marginal que pertenece a su rango. El desarrollo sería x1 por cuadrado por su probabilidad marginal x1 más x2 cuadrado probabilidad marginal x2 más x n cuadrado por su probabilidad marginal xn. Esto sería. Ahí terminaría. Fíjense qué es lo que estamos viendo. Variable marginal discreta, rango discreto, función o probabilidad marginal que consiste en la sumatoria de las probabilidades conjuntas. Aquí nosotros podemos tener puntos suspensivos, sería sumados estas sería 1, ¿no? Y las de la marginal x que hemos escrito aquí dos x sumadas esta distribución, esto se llama distribución marginal x. Esta de aquí, completando marginal de y sub m. Entonces, esta es la distribución marginal y. Entonces hemos considerado inicialmente la variable x. ¿Qué tiene la variable x? Tiene su rango, su función marginal, su función acumulativa, su media y su variable. La variable y marginal es lo que va a tener, por un lado que estamos viendo, su distribución de probabilidad marginal. Sumados va a ser 1. Y vamos a tener que desarrollar
Eh, y lo vamos a hacer. Variable marginal, variable marginal y entonces lo que tenemos es un rango marginal, y rango y donde tenemos y1, y2, eso lo sabe, y1, y rango y probabilidad marginal o función marginal, probabilidad marginal. Para todo y que pertenece al rango de y tenemos probabilidad función de probabilidad habilidad marginal y como aquí hemos obtenido las probabilidades a distribución marginal, entonces eso podemos tenerlo aquí como antes decíamos para una sola y tener su distribución y en base a eso trabajar la función marginal y probabilidad y menor depende del valor, ¿no? Aquí y1, y2, les digo x1, aquí sería para y1, y1, y2, y3, y sube es probabilidad marginal de y sub probabilidad marginal de y sub 2, probabilidad marginal de y3 y tendremos y sube. Entonces, estos sumados a sumatoria de las probabilidades marginales y para todo y pertenece al rango de la variable marginal 1. Es lo que dice aquí 1. Entonces se repite.
Puedes escribir la función marginal y algunos ejercicios. La esperanza marginalie, esperanza marginalie, es la media marginalie, la esperanza matemática de Y igual a la sumatoria de ti de Y por su probabilidad marginal de Y aplicado al rango de Y, digamos, más resumido. Y ahora la medida de dispersión con respecto a la media, que es la media marginal, ¿qué tan lejos está de la media, esta de la media? Y así la dispersión vendría a ser la variable. O varianza marginal Y, marginal Y, varianza, función varianza marginal Y, es Y representa, X y representa la población. Con ella estamos trabajando. Perdón. Y esperanza, la media de la dispersión de Y con respecto a su media al cuadrado. Desarrollando el binomio hemos encontrado esperanza de variable marginal menos la media marginal. Voilà. Como ven, el desarrollo para X es semejante para Y. Entonces, cuando hacemos distribución, marginal de una variable, de la variable binomial, entonces consideramos X, marginal Y, y hacemos todo el desarrollo, las características de la variable que hemos visto en estadística 1. Entonces, estamos trabajando, cuando decimos marginal, con una sola variable. Ya nos interesa solamente X o simplemente Y. Por eso lo desarrollamos de esa forma. Muy bien, entonces marginales de una tabla conjunta encontramos su distribución marginal de Y, distribución marginal de y con eso yo puedo hacer la tabla de distribución marginal Y, puedo hacer su esperanza matemática o su media marginal Y, su varianza marginal y con eso completo la caracterización de la variable marginal X o Y. Muy bien. Entonces, aquí tenemos distribución cumulativa. Aquí tenemos distribución marginal de X, distribución marginal de Y. Esas son cosas que podemos aplicar
cuando solamente nos interesa una variable. Me interesa solamente X, y yo voy a analizar X partiendo de una variable bidimensional. Entonces hago todo este recorrido. Lo mismo si me interesa Y. ¿Puedo borrar o algo que tengo que recorrer antes de borrar? ¿Qué dicen? Está bien, Inge. Ya. Entonces, tenemos probabilidades conjuntas, X y Y, probabilidad marginal solo de X, solo de y de estas variables bidimensionales, de estas podemos obtener X marginal, Y marginal con sus propiedades, ¿no? Y, cuando entramos a la modelización de los datos utilizando mínimos cuadrados, entonces hablamos de la población que tiene su modelo de cómo se comportan los datos. Y pueden ser los datos normales. Después tenemos la distribución, o qué digo, el modelo de un modelo de probabilidad de la muestra. Entonces ahí lo que hago es buscar un modelo de comportamiento de los datos de la muestra. Entonces ahí es donde utilizamos probabilidad condicional, o sea que yo voy a trabajar sobre la respuesta que va a ser Y, ¿no? Y que depende de X, Y en función de X. Entonces voy a poder hablar del modelo de probabilidad de la población. Y el modelo de la población va a ser la media condicional Y dado X es igual a B0, B sub B0, B sub 1 y demás, pero en este caso mi variable es condicional. He hablado de variable dimensional, pues he hablado de variable marginal X, y he desarrollado sus características. He hablado de la variable marginal Y, he desarrollado sus características. Marginal, cuando solo me interesa una de las variables. Ahora vamos a tener que hablar de la variable condicional. No muy profundizado esto, ¿no? O sea, yo les dije dónde se observa. Se observa cuando se considera buscar modelos para los datos. Ahí donde condicionamos, ¿no? Por decir, la estatura de un niño, o de un joven, o de un niño, o de cualquier persona que está en crecimiento, depende de la edad, ¿no? Dice Y es función de X. La estatura está explicada por la variable X, pero podemos observar
manera de ejemplo que esas estaturas son variables. Un muchacho si me dicen, a ver, compare las estaturas o vea la dispersión de los datos de estaturas de un niño de 12 años. Que voy a encontrar estaturas altas, medianas, pequeñas, muy grandes, de tal manera que voy a armar con las estaturas para 12 años. Una distribución por la cantidad va a tender a una campana de Gauss cada vez. Me dicen de 13 y de toda la población de Cochabamba, entonces voy a tener miles de estaturas que van a formar una campana de Gauss. Voy a poder obtener una media de todos los que tienen 12 años, de todos los que tienen 13, 14. Puedo bajar 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. De 4 podemos comenzar, o de 3. Ir viendo que las estaturas varían según la edad, pero como la población es grande, ya trabajo con las medias, ¿no? Ya no puedo trabajar cuando digo de 12 años, o me dicen analice los datos de 4 a 20 años. Tendría miles, millones de datos. Depende de la población. Y entonces, para utilizar las características de la variable condicional, yo ya trabajo con los datos representativos o la media condicional a 12 años, a 13, 14, de 4 a 5, 6, hasta 20. ¿No? Es una idea como yo vería. Entonces, ahí es donde utilizamos, cuando vamos a entrar a modelizar los datos. Y eso va a sobreentender lo que estoy hablando. La variable condicional de la variable discreta y parte, digamos, podemos fundamentarla en la distribución de probabilidad, o mejor decir que sus variables condicionales se van a fundamentar en lo que hemos visto en el tratamiento de probabilidades condicionales de eventos, pero ¿no? De eventos que los escribíamos de esta manera. El título, distribución condicional. Entonces aquí nuestra variable puede ser X condicionado al valor de Y. Particular ya sería esto X mayúscula.
O puede ser al revés, y condicionado a un valor particular. Lo puedo representar así también, pero a veces se entiende. Algunos no lo dibujan bien. Entonces puede ser, perdón, está bien. X está sujeto al valor de y está sujeto al valor de X. Si X no existe, esto no existe. Eso es lo que decíamos, ¿no? En probabilidad del evento A sujeto a B es igual a la probabilidad conjunta o la probabilidad de A intersección B o multiplicativo o producto de probabilidad marginal de B, ¿no? Esto parte cuando un experimento desarrolla, puede ser que A y B compartan valores, como puede ser y que estén, ¿cómo se llaman estos conjuntos? A y B, lo que decíamos en estadística 1, eventos disjuntos, ¿no? Entonces, decía, esto puede ser una posibilidad. La otra posibilidad puede ser condicionado al evento A es igual a probabilidad punta a entonces y probabilidad de A. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la probabilidad condicional de eventos? Porque decíamos aquí cuando analizaba, aquí me preguntaba quién se realiza primero. O sea, esto es lo que me determinar la probabilidad de A, dado que primero se efectúa o se realizó B. Aquí calcular la probabilidad de B, dado que primero se realizó A. No se realiza A, entonces es como decir la probabilidad de que vaya a ver al partido de fútbol de Bolivia contra Brasil depende si yo venzo mi primer parcial, por decir que se lleve el examen por estas épocas. Si he vencido el examen, mi papá me va a dejar ir a ver ese partido, o me lo va a pagar la entrada, ¿no? Entonces está condicionado a vencer la materia. Si no ocurre eso, no hay viaje. Si ocurre, hay viaje. A eso me refiero con esto, ¿no? Entonces aquí, para nuestro caso, simplemente es decir que el evento A, bueno,
El evento A está representado por los valores de una de las variables, de la variable binomial X, y B está representado por los valores de la variable Y. Siempre las variables son mayúsculas. Y A intersección B lo voy a representar por los valores conjuntos de X, de X y de Y. ¿No? Entonces, si reemplazo aquí reemplazando 1, 2, tendríamos aquí, utilizando las funciones, entonces, la X, probabilidad de el valor de ocurrencia de Y igual a la probabilidad. Eso sería probabilidad conjunta. Con X, asume el valor de X, Y, el valor de Y, eso sería el numerador, el denominador sería la probabilidad de la variable marginal Y que asume un valor particular. Eso sería por un lado. Y también esto podemos representar por P minúscula. Por P minúscula, que es otra forma. Pero ponemos aquí X, Y. Aquí, X sujeto a Y. Aquí la probabilidad conjunta, eso sabemos, X, Y. Para la discreta, en la marginal sabemos es Y de Y. Entonces, normalmente trabajamos con esto porque es más corto. Esa sería probabilidad condicional. Aquí en el numerador tenemos probabilidad conjunta de la tabla, ¿no? En la tabla encontramos. La tabla es una forma de tener los datos. Otros, para los matemáticos y los físicos, como se dice en el libro de estadística matemática, podemos encontrar una teoría sobre las variables bidimensionales más extensas, donde se indican que se tienen 3 métodos para formar las distribuciones. Aquí estamos viendo hasta el momento que están dadas por una tabla.
después pueden estar dadas por una función matemática también. Podemos modelizar y trabajar con eso. O sea, para ambas variables, mediante un modelo matemático y después a través de combinaciones de las distribuciones unidimensionales que teníamos, y que si saco en la moneda un par, entonces tomo un 4, tomo un 6, un 7, un 8, o sea, depende, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hay sacado? Entonces, aquí en el numerador es probabilidad conjunta, dos formas de lo mismo. Y en el denominador, que aquí lo hemos dicho, probabilidad marginal, y entonces aquí será probabilidad marginal y probabilidad conjunta de X, Y, probabilidad marginal Y. Entonces, en caso contrario, tendría que utilizar el 2, pero el numerador vendría a ser lo mismo. Lo que variaría sería el condicional A, que está representando X. Entonces, iremos, en este caso, y B, primero, ahí está P, probabilidad condicional de Y sujeto a un valor particular de X, por eso pequeño, es igual a la probabilidad conjunta de Y que asume un valor particular de X, bueno, perdón, hemos dicho que esto no varía, X, Y, lo que varía es el denominador marginal de X para un valor dado, de X particular. La otra notación tendría que ser Y dado X, y sujeto a un valor particular de X es igual a la probabilidad conjunta de Y dividido por la probabilidad marginal marginal, en este caso X. Así. Entonces aquí tenemos probabilidad conjunta, probabilidad marginal, X y conjunta X, Y. Eso sería. Entonces estaríamos hablando primero, aquí la intersección es 0, ¿no? A ver, después vamos a eso, completar. Vamos a
sería cero, ¿no? No habría probabilidad condicional. O sea, la una depende de la otra. Eso nos indica la probabilidad condicional. La probabilidad de X, probabilidad de X depende de la ocurrencia de Y. Y la probabilidad de Y depende de la ocurrencia de X. Primero voy a considerar variable condicional X dado Y. Ese sería, ¿no? Primero, ¿qué es lo que indica esto? Ya va a ver. Venir de un principio, ¿no? O sea, la condicional va a venir de la variable bidimensional. Ahí es donde vamos a distinguir qué representa X, qué representa Y. Vamos a tener la tabla conjunta o la tabla de doble entrada, que de donde puedo obtener las variables conjuntas y puedo tener las variables marginales también, ¿no? Entonces eso no está al margen. Por ejemplo, aquí estoy hablando de esto, pues esto voy a tener un rango X, esto, ahí prácticamente de X voy a tener. Después voy a tener la probabilidad X dado Y, o sea, la ley de formación de las probabilidades condicionales es igual al cociente de la probabilidad conjunta y dividido por la probabilidad marginal de Y. De Y voy a tener, con esto, o sea, este cociente, yo voy a poder formar por o sea, X condicional Y probabilidad X sujeto Y de X, Y. Entonces aquí yo tendré que poner X1 sujeto a un valor de Y. Ahora, porque aquí hemos dicho Y es conocido. Y es conocido porque se realiza. Entonces, Y, recordamos, la variable o el rango bidimensional, tenemos ahí los posibles valores de X y de Y. Es lo mismo, eso podemos considerar aquí los posibles valores de X, X1, X2, Xn. Ahora su probabilidad y X sujeto solamente a un valor de Y, pues sería 1, Y es 5, o Y es sub n, y aquí sería probabilidad
condicional X sujeto a Y. Fíjense, vamos a volver a poner X sujeto a Y. No estamos especificando Y, pero Y es un valor conocido. Probabilidad X sujeto a Y. Sujeto a Y. Probabilidad sujeto a Y. Y X into Y. Ay, ¿qué estoy haciendo? X sujeto a Y. Y de esta variable puedo obtener su media. Sería la esperanza matemática. Matemática de la variable condicional, X sujeto a Y. Entonces, eso sería esperanza de X sujeto a Y. Entonces, estaríamos hablando de la media X sujeto a Y, es igual a la sumatoria de X por su probabilidad marginal y si sería un rango de X sujeto a un valor de Y. Bien, cosas de desarrollo quiero decir por mi tabla he calculado X1 por la probabilidad X1 sujeto a Y más X2 por la probabilidad condicional X7 de X2 dado Y sucesivos más probabilidad marginal de X en sujeto a Y. Pero no, yo puedo decir el rango de Y es igual a Y1 y M. O sea, este Y puede ser uno de estos. ¿Listo? Porque primero conocemos Y. Y la medida, entonces, obtener este dato que es dimensional, que tiene unidades, y hemos dicho que la media de Y puede ser mayor que 0, igual que 0, puede ser menor que 0. Tiene unidad, no es probabilidad, tiene unidad.
y n unidad. Ya. Así sería. Hay que utilizar la notación. Por favor, no se olviden. Pueden hacer un formulario y ahí hacer un resumen solo de fórmulas, no de ejercicio. La varianza. ¿Puedo borrar? Sí. Ya. Entonces, cuando dice ya, aquí es lo mismo. La media está en la parte central. Se dice la media de la variable condicional, se dice la media de la distribución. Determine ese valor, entonces se entiende que yo estoy calculando la media de la variable condicional o la media de la distribución. La distribución de probabilidades condicionales. Ahora, la dispersión sería la varianza. Varianza condicional. Esto se los voy a poner. Disculpe, Inge. Sí. Una pregunta sobre la práctica que dejó en el Classroom. Eso es para... no tiene fecha, ¿eh? No pusimos o pusimos. No, según lo que ve. Sí, en lo que en lo que sabemos hay que desarrollar. Y en lo que no sabemos estamos avanzando. ¿Listo? Está bien, gracias, Inge. Gracias, Doc. Entonces puede ser que sea para el examen, no sé. Pero hay que ir para no quedarse, ¿no? Y alargar su tiempo de duración en la U. Varianza condicional. Entonces, varianza. Estamos con X dado Y. El otro será lo contrario, ¿no? Esto viene a ser sigma X dado Y o varianza condicional. X dado Y es igual a la media de la dispersión de X con respecto a la media condicional. Sujeto la condicional Y. Doc, buenos días. Disculpe, falta 5 minutos para que acabe la clase. Ya. Entonces, esto va X cuadrado, sujeto a esperanza, sujeto a Y, menos mu
o X sujeto Y cuadrado. ¿No? Eso es lo que vemos para todas las variables. Muy bien. Entonces ahí quedaremos. Aquí. La próxima lo vamos a terminar, ¿no? Como tenemos auxiliar, entonces tal vez conmigo haga un ejercicio global. Nos falta unos 2 subtítulos. Muy bien, hasta la vida. Como ya tienen la práctica, hay que ir haciendo la práctica, ¿no? Muy bien, nos veremos. Bienvenido 60.